7:19 de la mañana, gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con más de Primera Página. A esta hora le vamos a dar la bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana de hoy. Se trata del gobernador del estado Mérida, Ramón Guevara. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Primera Página, gracias por estar acá con nosotros aquí en Caracas. Vamos a hablar de esta entidad andina y cómo se encuentra en estos momentos. Desde el mes de marzo se ha visto bastante golpeada por los apagones que se generaron, incluso otras medidas que se han tomado los han afectado. ¿Cómo se encuentran en este momento con la electricidad? Bueno, muy buenos días a los amigos televidentes de Globovisión y a todo el personal que labora acá. Mérida no es la excepción de la regla. Mérida es Venezuela. Mérida tiene los mismos problemas que tienen los llanos, el oriente, el occidente. Y por supuesto, si vamos a hablar de los servicios básicos, luz, agua, gasolina, todo lo que tiene que ver con estas realidades, lamentablemente los vivimos y cada día son peores. ¿Qué podemos esperar donde no hay una política directa? Es más, lo digo con responsabilidad. Un estado petrolero como Venezuela, un país como el nuestro, que no te podamos decir que no tenemos gas, que donde, y lo decía en estos días en una rueda de prensa en Mérida, que prácticamente para poder consumir el gas en algunas áreas del país, del estado, tenemos que traerlas de Yusepín del estado Monagas. Es más, el flete, comunidades que me han planteado que tengamos que pagarle el flete para poder traer gas, en donde el parque más importante de Venezuela, que es el Parque Sierra Nevada, donde particularmente yo he podido tomar fotos, videos, en donde los lugareños del sitio tengan que tomar la leña del parque, de lo más cuidado que podemos tener para poder hacer sus comidas. Ese es el ejemplo típico que yo pongo para decirte cómo están los servicios públicos en el estado Mérida. Pero siguen los razonamientos eléctricos en entidad. Total. Ni siquiera yo he hecho un llamado prácticamente públicamente en donde se nos diga, por lo menos, ese no debe ser el conformismo. Los merideños no somos conformistas bajo ningún concepto. Sin embargo, nosotros hemos expresado que por lo menos digan cómo van a ser los cortes programados para nosotros tener, si se quiere, alguna respuesta inmediata. Pero no los hay, ni siquiera los cortes programados. Hay días donde te programan cortes de 3, 6 y hasta 8 horas diarias. Son alternos, son diversos, no hay específicamente una situación que te dé una respuesta satisfactoria. A Dios gracias, no se han producido pérdidas lamentables en los hospitales, en los centros de salud, porque se han tomado medidas de precaución en las áreas públicas, en el Hospital Universitario de los Andes, que es el hospital más importante que tiene la región andina y particularmente Mérida, se han tomado a través de las plantas eléctricas. Las plantas eléctricas las tenemos allí, pero tú sabes que este funcionamiento permanente tiene su límite. Es más, estamos planteando de nuevo la posibilidad que se nos dote de algunas plantas eléctricas para la red hospitalaria del Estado, donde tenemos 14 hospitales y que a veces existe como no existe la realidad de lo que tenemos. Este es el caos, esta es la crisis que tiene el país y que tenemos nosotros ahí. El combustible, gobernador, porque usted no está hablando de la planta, las plantas eléctricas también se van a retroalimentar de gasoil, incluso algunas de gasolina, ¿cómo están en Bueno, este momento? nosotros prácticamente a través de la gerencia del Hospital Universitario de los Andes tenemos que hablar con la SODI para que nos dé algunos litros de gasoil para poder mantener el funcionamiento de las plantas. Pero es que ese no es el deber ser. ¿Cómo es posible que nosotros ya en siglo XXI, avanzando en el año ya en que estamos, tengamos que estar hablando de plantas eléctricas para poder dar el cuidado, las operaciones, todo lo que tiene que ser los hospitales del estado de Mérida y del país? Porque por eso te digo, Mérida es el reflejo de lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos. ¿Y el suministro de gasolina en general para los habitantes? ¿Cómo está? Hasta hace como 4 días, era hasta 6, 7 días las colas para poder, bajo la intemperie del frío, del calor, de la noche, la inseguridad, porque también se produjeron atracos. En los últimos días han implementado una medida que cada 4 días te tienes que chequear en una lista que queda automáticamente registrada y tu vehículo tendrá derecho cada 4 días a tener acceso a las estaciones de gasolina para poder echar gasolina. Esa es la respuesta. Esa no es la solución es que se le dé la respuesta inmediata. Nosotros no podemos aceptar que cada 4 días, que cada 3 días, que cada 6 días a los merideños nos estén dando, y Mérida nunca estaba acostumbrado. Y lo más grave, nosotros tenemos en el kilómetro 15 la zona de distribución de lo que tiene que ver para el Táchira, para Mérida, de las estaciones de gasolina de la entidad federal de Mérida y Táchira. No es la respuesta. Definitivamente Mérida es un colapso, como lo puede ser el Táchira, como lo puede ser Trujillo, como cualquier parte de Venezuela. ¿Se ve comprometida la movilidad también de los alimentos a causa de la gasolina? Por supuesto, yo siempre pongo ejemplos. Nosotros tenemos zonas importantes del estado como los pueblos del sur, municipio de Arzobispo Chacón, Guaraque, donde apenas hay una estación de servicio por cada municipio.
porque son pueblos lejanos. Y yo tengo amigos productores que me han dicho, Ramón Guevara, ¿cómo hacemos para sacar nuestros productos si estamos a 3 y a 4 horas de la capital del municipio? Y nosotros tenemos que pagar 250 bolívares por cada litro de gasolina, amén de que de ahí tenemos que salir hacia el centro del país o hacia otras partes para poder llevar los alimentos, y nosotros no tenemos la capacidad para poder darle esto. Es más, la capacidad alimentaria del Estado Mérida, que es una de las más importantes, conjuntamente con la de la Grita del Estado Táchira, se ha visto mermada por la situación que tenemos en el transporte, que tenemos mermada por la situación de la gasolina. Es más, yo le decía en estos días a unos amigos que Caracas es otra cosa, porque pareciera ser que aquí el interés es mantener a la capital de la República medianamente con algunos servicios básicos, con alimentación, para bajar la crisis, pero que realmente es otra cosa distinta con el interior del país. Muchos de los alimentos, muchos de los vegetales que se producen en los Andes venezolanos, incluso Mérida, vienen a Caracas para los mercados de cielo abierto. Por supuesto. Habían unas denuncias a principios de meses que no se estaban llegando estos vegetales, pero ya se ha visto un poco más normalizado. A costa del consumo de alimentos de nuestras propias entidades federales. ¿Se va afectado entonces Mérida? Sí, se ha afectado. Es más, yo he planteado que en el páramo, particularmente en Pueblo Llano, en Mucuchí, se ha mermado la capacidad del rublo de la papa, que es lo que más produce el páramo. Después del 100%, nosotros apenas tenemos una capacidad productiva del 40%, que ni siquiera da para darle al consumo interno del Estado. Y por supuesto, tratan de sacar hacia el centro, hacia la capital de la República, los pocos alimentos que se están produciendo para atenuar lo que todos sabemos. Gobernador, ya que estamos hablando de movilidad, hay que tocar la vialidad. ¿Cómo se encuentra en este momento? Mira, la vialidad yo tengo que reconocer que hay unas situaciones bastante delicadas. Pero nosotros, desde el año pasado, el que era el anterior ministro, que ahora está en la vicepresidencia de la República, director general, nos garantizó que lo que era desde el Tabay hasta el Collado del Cóndor, es decir, hasta el Pico del Águila, se nos iba a dar el pavimentado. Nosotros comenzamos justamente esta semana lo que es el pavimentado de las situaciones críticas que tiene que ver con el páramo merideño. A través de la empresa que nosotros manejamos de la propia gobernación del Estado, a través de IMIBI, nosotros arrancamos esta semana el bacheo de las zonas críticas. Igualmente lo tenemos en la zona crítica del eje panamericano, pero en el eje panamericano yo le hice un llamado al gobernador del Estado Zulia, a Omar Prieto, en diciembre, que nos reuniéramos porque hay más de 70 kilómetros en el eje panamericano de lo que se denomina la zona sur del lago, que tiene que ver entre Mérida y Táchira, para poder buscar la solución en Caracas, porque son zonas críticas altamente deplorables, y nosotros, a pesar de nuestras propias limitaciones, la próxima semana debemos estar comenzando lo que atañe a Mérida, lo que es específicamente el bacheo de las zonas críticas del eje panamericano del Estado de Mérida. También la movilidad, el mes anterior, debido a las lluvias, fue afectado el paso entre Táchira y Mérida. ¿Fue solucionado esto? No ha sido solucionado. Ahí lo que han colocado es prácticamente un punto de control de la Guardia Nacional. Ahí hubo una maquinaria desde el inicio entre la Gobernación y el Ministerio correspondiente aquí de Caracas. Entre ambas instituciones hemos avanzado, pero ni siquiera se ha puesto el puente de guerra que se denomina comúnmente, que lo tienen que llevar de Cagua. Hemos planteado, ayer planteé ante las instancias correspondientes, a la necesidad que se le dé una respuesta al puente sobre el río Guaroríe, que está en zona limítrofe entre el Estado Táchira y el Estado Mérida, con el agravante que nosotros tenemos educadores, tenemos médicos, tenemos enfermeras, tenemos zonas productoras que están del otro lado del puente, y a veces ni siquiera se puede transitar porque en un momento determinado la creciente del río es fuerte, y allí para transitar después de las 6, 7 de la noche es altamente peligroso. ¿Qué se necesita entonces para solventar esto? Simplemente que el gobierno que está manejando los recursos ponga el puente o ponga el puente de guerra, pero que se le dé respuesta. Porque no solamente es la movilidad, es la transitabilidad de quienes trabajan. En parte, nosotros tenemos una simbiosis entre Mérida y Táchira, que hay personal que son educadores, que son enfermeras, que son productores, que están del lado del Estado Táchira en la tendida y tienen que ir a laborar específicamente al vigía del municipio Alberto Adrián. Sobre la seguridad, hace unos minutos nos hablaba sobre el suministro de gasolina y nos hablaba de inseguridad, pero en general en la entidad, ¿cómo está la seguridad para los merideños? Mira, nosotros lamentablemente desde que llegamos a la gobernación del Estado se nos quitó la administración de la policía del Estado de Mérida. Yo hago un llamado al ministro Reverol. ¿Cuál es el temor? Que a nosotros, que conocemos la realidad de nuestra entidad federal, que sabemos por los 5 ejes que tenemos cuál es el problema de la seguridad y que tenemos alternativas, tenemos respuestas. Yo fui director de seguridad del gobierno regional en el último gobierno democrático de la entidad federal. Tengo estudios, tengo proyectos, lamentablemente no la podemos ejecutar, y en una entidad federal de casi 1 millón de habitantes, en donde la diáspora también ha agarrado
a los organismos de seguridad. No podemos hablar de seguridad con apenas 3.000 funcionarios policiales, que es lo que tiene la policía del Estado Mérida. Gobernador, son las 7:29 de la mañana. Nos corresponde realizar una pausa aquí en Primera Página. En la próxima parte vamos a seguir conociendo la realidad de la entidad y sobre todo las soluciones que plantea usted desde la gobernación. Recuerde que las preguntas o comentarios las pueden realizar a través de las redes sociales, @Primera Página, la etiqueta Primera Página. Ya regresamos.